Muy buenas noches, amigos y amigas Radio Escucha. Bienvenidos al programa Camino, Verdad y Vida, el programa radial de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee, la cual pastoreo. Hermanos, estamos ubicados en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Por lo tanto, como todos los martes, le hago una invitación bien especial y personal a que si no tienen una iglesia en donde congregarse, nos visite. Estamos en la 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee. A las 11 de la mañana comienza nuestro servicio de adoración, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Y de igual manera le invito a que si desea puede comunicarse conmigo a través de mi teléfono 407-414-8577. 407-414-8577. Bueno, este programa va encaminado a que juntos recorramos en este mundo los caminos del Señor, dejándonos guiar por la palabra de Dios, la cual nos alumbra, nos guía a través de todas nuestras experiencias en la vida. Y es mi oración que este programa sea de ministración para usted, de manera que tenga un encuentro personal con Jesús, para así poder conocerle y encontrarle en su caminar por la vida, desarrollando su relación, su confianza y su fe con Dios. Bueno, hermanos, todo tiene un comienzo y un final. Y ese es el caso de nuestro programa Camino, Verdad y Vida en el día de hoy. Han pasado ya 3 meses desde el comienzo de su programa Camino, Verdad y Vida. Y hoy llega al último capítulo o edición de esta temporada, esperando en la voluntad de Dios de seguir evangelizando a muchos de la manera que Él escoja para nosotros. Nos regocijamos en Él por haber sido nosotros instrumentos suyos a través de las ondas radiales de siembra cosecha. Así es que como todo tiene un final, me parece apropiado que este programa se base precisamente con el libro final de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Hermanos, a los seres humanos se nos dificulta el terminar ciclos y vivimos toda una vida en una tal vez inmadurez, por así llamarlo, mental o espiritual, porque no nos desarrollamos ni aprendemos de ese círculo que ha pasado o que está a punto de concluir, pues no permitimos que el mismo se cierre. Queremos seguir viviendo en el mismo. Pero todo tiene un tiempo y el final de un ciclo, de una etapa, de un capítulo, sin duda alguna, es el comienzo de una nueva etapa. Y comenzando una nueva etapa trae consigo una renovación de fuerzas, de conocimientos y de esperanza. Durante todos los ciclos de la vida debemos de en algún momento mirar hacia atrás, ciertamente que sí, pero no para desear lo que en algún momento tuvimos, sino para ver cómo nos hemos desarrollado a través de las pruebas o de los momentos malos y buenos, pero sobre todo para ver la mano de Dios obrando, sosteniéndonos, llenándonos, llevándonos a través de esos momentos y, en fin, a través de todos los días de nuestras vidas. Pues el libro de Apocalipsis, siendo el último en la Biblia, es una buena oportunidad para ver el mensaje que desde el primer libro Dios nos está diciendo. Hermanos, desde Génesis y a través del Antiguo Testamento y llegando al Nuevo Testamento, podemos encontrar una serie de temas y de enseñanzas que todas se resumen en este libro. Muchas personas son apáticas,
de leer este libro por temor de esa batalla inminente entre el bien y el mal, por temor al sufrimiento de la creación en pleno, cuando ese tiempo esté entre nosotros. Por lo tanto, una pregunta que puede enmarcar esta sección del programa del día de hoy es: ¿qué nos está revelando Dios a nosotros sobre el juicio final por medio de este libro? En resumen, nos está revelando que ese tiempo es inminente, que muchos sufrirán, pero que muchos otros estarán en el gozo del Señor cuando ese tiempo llegue. Este libro, hermanos y hermanas, comienza con revelarnos lo que Dios nos ha dicho desde el principio de los tiempos. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final, dice el Señor. Esta es una aseveración muy importante, porque entendiendo esto podemos descansar de que el que vive en Cristo permanece en Cristo, a pesar del momento de tribulación que se esté pasando o que se avecine. Si Dios perdura para siempre, eso quiere decir que no hay mal, no hay fuerza, no hay poder ni autoridad más grande que la de Él, y que nadie puede destruirle a Él, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Ciertamente el libro final de la Biblia trae consigo un sinnúmero de imágenes y de simbolismos que a ciencia cierta nunca estarán totalmente claras para nosotros. Pero si usted ha estudiado el resto de las Escrituras, podrá apreciar que el mensaje central de este final es precisamente el mensaje que desde el principio se ha dado, y el mismo mensaje que nosotros como evangelizadores debemos de llevar a todos. Este mensaje es: hay un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno solo. No puede existir la fidelidad a más de un Dios, sino al único Dios, todopoderoso y omnipotente, Cristo Jesús. A través de la Biblia, Dios nos ha comunicado, nos ha revelado la importancia de identificarnos con Él y de identificarlo a Él como Rey, como Señor y como Salvador del mundo. Ahora, lo que Dios nos ha revelado a través de todo es que esa aseveración o esa declaración debe de comenzar y ser llevada en nuestros corazones. Es desde ahí, desde nuestro corazón, que usted y yo nos comunicamos con Dios. Dice la palabra encontrada en Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos de entender la vida como un ciclo que tiene un comienzo y que tiene un final. Siempre y cuando estemos hablando de la vida física, del cuerpo físico, pero lo que no tiene principio ni tiene final para el ser humano es precisamente nuestro corazón, nuestra alma, la cual debemos de cuidar, porque al momento de nosotros expirar en este mundo, la misma regresa al Creador, a Dios el Padre Celestial. Es lo único que no muere, amigo y amiga. Recordemos que en relación bíblica, cuando se habla del corazón en la Biblia, se alude al alma, al espíritu, en referencia a nuestra mente o a nuestra conciencia y a nuestra voluntad. Por lo tanto, hermano y hermana,
cuando hablamos del final de los tiempos, de esas imágenes de batalla entre el bien y el mal, debemos de ver a nuestros corazones y examinar en dónde está Dios en todo eso. Si tu declaración de fe la has hecho con todo tu corazón, pues el final debe de acarrear la esperanza y el cumplimiento de las promesas de Dios de estar con Él por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis nos deja ver con claridad que todo aquel que corrió la buena carrera de la fe y se mantuvo en ella no debe de temer a ese final que ahí se describe, porque como santos de Dios alcanzaremos a nuestro Señor y Salvador, que vendrá en gloria a buscar a los vivos y a los muertos fieles a Él. Ya separados y en el regazo de Dios, del Dios Trino, el sufrimiento y el crujir de dientes a aquellos inicuos que, dada la oportunidad, se niegan en reconocer a Dios por quien es, experimentarán entonces ciertamente el crujir de dientes, pero desde aquí, desde el principio, e inclusive en este final revelado a Juan, podemos ver el mensaje de la misericordia de Dios, quien una y otra vez nos da la oportunidad de arrepentimiento y de ir a Él para así librarnos del sufrimiento inminente de este mundo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es importante y necesario que no desconozcamos lo que ha sido revelado y encontrado en este libro final de la Biblia, para que de esa manera reformar así nuestras vidas, permitiendo al Santo Espíritu que nos transforme de manera tal que conformemos nuestras vidas a la voluntad divina, que es en el único lugar en donde estaremos refugiados y protegidos de su ira. Y cabe decir que todo eso, toda esa protección, todo ese refugio, todo ese amor, nos lo he dado por Dios por medio de su gracia. No nosotros lo necesitamos en el sentido de buscarlo. No necesitamos buscarlo, no necesitamos nada que no sea recibir de parte de nuestro buen Dios el regalo de amor, de protección y refugio que en sus brazos y en su regazo encontramos. Tú y yo tenemos una ventaja bien grande. Conocemos cuál es el final. La desventaja es no conocer cuando ese final se haga realidad. Por lo tanto, debe de ser menester de nosotros todos los días de nuestras vidas el encontrar la oportunidad de estar bien con nuestro Señor. Declararlo con nuestros labios como Señor y Salvador, siempre y cuando nuestros corazones así lo sientan. Uno no debe de ir por la vida pensando que puede engañar a Dios. Si usted no cree lo que está declarando, no espere entonces a que Dios lo crea, porque no hay nada escondido para Dios. No espere tampoco, hermano y hermana, al último momento para declarar algo que no sientes y que no crees. Ciertamente los creyentes descansamos en la misericordia de Dios, pero qué bendición es vivir toda una vida gozando de la certeza del amor de Dios y no esperar al último momento, y mucho menos declarar esto como último recurso, viviendo tu vida bajo el concepto de una gracia barata, pero que precisamente por gracia, la gracia real, la gracia divina, la gracia de Dios, tenemos y Él nos ha dado hasta el último momento de aliento de nuestro ser para aceptarlo verdaderamente. En el Catecismo Mayor de Martín Lutero,
él expresa lo siguiente en relación al mensaje central de la Biblia, y lo cual es el primer mandamiento: no tendrás otros dioses. Como les dije al principio del programa del día de hoy, Lutero dice: por eso es la intención de este mandamiento exigir la verdadera fe y la confianza de corazón que alcanzan al verdadero y único Dios y se adhieren solamente a Él. Esto significa tanto como: procura que solo yo tu Dios y sea tu Dios y no busques ningún otro. Es como si Dios dijera: los bienes que te falten, espéralos de mí y búscalos en mí. Y si sufrieses desdichas y angustias, ven a mí, atente a mí. Yo mismo quiero darte todo lo suficiente que necesites y quiero ayudarte en toda desdicha. Pero no hagas depender tu corazón de nada, ni confíes en nada que no sea yo. Palabras del hermano Martín Lutero en referencia a la orden, al mandamiento primero de nuestro Dios, tenerlo a Él como Dios. Él es el único, Él es el único. No hay nadie más que pueda darte, que pueda amarte como Él. Hermanos y hermanas, este primer mandamiento es el que nos llevará al final de nuestros tiempos. Entender que el ciclo que abrió desde que Dios nos tuvo en mente antes de que naciéramos es la verdad que nos llevará de regreso a Él al final de los tiempos. Es precisamente la manera que el creyente corre la buena carrera de la fe, pues nos mantenemos en ella sabiendo de que Dios omnipotente y bueno nos da la oportunidad de rectificar y redimir nuestras vidas para que ese día glorioso se dé en ti y en mí y seamos parte de esa visión revelada a Juan. Hermanos, lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 13, y dice así: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre, jamás. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Recuerdo que esta frase es una estrofa de una canción popular, pero en el día de hoy yo te digo que hay una sola cosa que no tiene final, y eso es el amor de Dios por ti. Todo lo demás sí tiene su final. Por lo tanto, en esta hora que me escuchas, Dios te dice: tanto el momento de angustia que estés pasando, el problema, la enfermedad, la turbulencia, tendrá un final. El ciclo se cierra y se abre uno que te llenará y te llevará a la claridad y a la felicidad, siempre y cuando siembres tu esperanza, siembres tu esperanza en Cristo Jesús. De igual manera, si la felicidad que tienes en estos momentos o la bonanza que estés teniendo en el día de hoy que te da alegría, si todo eso no depende de la voluntad de Dios, también eso terminará. Todo lo bueno, todo lo malo que tú tengas en tu vida, que no haya venido de Dios, terminará. Únicamente cuando tu alegría, cuando tu regocijo, cuando tu esperanza, cuando tu mañana de un nuevo día y un nuevo amanecer dependa del amor de Dios, de su gracia, entonces ese ciclo jamás se cerrará. Ese es el que te llevará a reencontrarte con tu Creador. Eso es motivo de alegría permanente y para siempre. Amigo y amiga, permite encontrar en ti
la promesa de Dios cuando vives tu vida y en la toma de decisiones basado en ese primer mandamiento, reconociendo que no hay otro Dios y que por ende no debes crear ni creer en otros que se hagan pasar por Dios. En el mundo en que vivimos se dice más fácil que obedecer este mandato. Pero ahí está la tenacidad del creyente. No dejarse comprar ni llevar por dioses falsos que nos lleven a un final tétrico y tan doliente como el que se describe ciertamente en el libro de Apocalipsis. Mas, sin embargo, mantener nuestra fe en el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es la verdad que nos llevará a cerrar el capítulo aquí y el comienzo del capítulo eterno. La verdadera vida en Cristo Jesús, en sus atrios celestiales. Ese es el nuevo capítulo, el comienzo, el renacer eterno y para siempre. Hoy es tu día, amigo y amiga, tu día de comenzar ese reconocimiento, de reafirmar esa declaración de fe y el primer día del gozo eterno. Recibe esta oportunidad y vive tranquilo tus días, confiando en el amor y la paz de Dios. Amén y amén. Amigo y amiga, hemos llegado al final de el programa radial del Ministerio de Alcance y Evangelismo de la Iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Les invito a que vivan la vida buena, la vida verdadera, la vida con sentido, entendiendo que el sentido de nuestras vidas comienza y termina con Cristo Jesús. Por Él fuimos creados y a Él alabaremos eternamente. Mientras ese día llegue, vive tu vida con impacto, que la autoridad, el poder, humildad, amor y paz de Dios que mora en ti impacte tu vida para que seas mejor ser humano y mucho mejor cristiano, siempre queriendo ser pequeños Cristos, siguiendo el modelo de nuestro Maestro, y vive la vida impactando la vida del prójimo al dar generosamente de lo que generosamente has recibido de parte de Dios, pero sobre todo testificando a otros que solo a través de Jesucristo se puede alcanzar la felicidad verdadera, pues Él trabajó nuestra redención con el Padre Celestial, perdonando y lavando nuestros pecados. Testifica, hermano y hermana. Testifica al mundo que Dios es perdón y es amor y que somos salvos. Testifica que Dios nos encuentra en el lugar en donde estemos y que siempre recibe al que se arrepiente, transformando tu vida cuando en Él confías. Testifica a gran voz que solo Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amigos, les agradezco por su sintonía por los pasados 3 meses. Tengo saludos de parte de la familia Santiago, del pastor Santiago, de Juanita y de Manny. Tengo saludos de parte de Lilian Cabrera, de Iris Hernández y de Michelle. Les agradezco la sintonía a este programa que ha sido de edificación, formado con Cristo en mente para que muchos lleguen a conocerlo. Le agradezco a mi esposo Eduardo, quien siempre ha estado presente en todas las transmisiones con un corazón comprometido a evangelizar al mundo. Gracias, Eduardo. Dios te bendiga. Pero sobre todo le agradezco a Dios por habernos dado la oportunidad de trabajar en su nombre. Le agradezco al programa Siembra Cosecha, que nos abrió los micrófonos y nos permitió ser parte de esa hora, de esa cadena, para llevar tanto bien al mundo que nos escucha a través de esta emisora. Pero sobre todo Dios, que nos siga utilizando. Y como siempre, termino el programa invitándolos a que si no tienen una iglesia en donde congregarse, venga y nos visite. Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Venga,
Todos los domingos comenzamos a las 11 de la mañana, ubicados en la 3016 West Vine Street en la ciudad de Kissimmee, con el teléfono 407-414-8577. Nos puede seguir por la página de Facebook Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Ahí estaremos poniendo muchos mensajes de edificación para ti, para que nos sigas y para que los escuches y lo compartas con los demás. Dios te bendiga. Les habló y se despide su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón. Sean siempre bendecidos. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación y su Ministerio de Alcance y Evangelismo les presentó el programa Camino, Verdad y Vida con su pastora Lisette Colón.